En Lucas capítulo 10, versículo 25. Gloria a Dios. Quiero leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, diga conmigo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, diga aleluya, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, diga conmigo, otro día, ni siquiera dice la escritura al día siguiente, sino otro día. Y esto me muestra que pudo haber pasado algunos días. Amén. Otro día, dice la palabra, al partir, porque ya recuerda que él iba de camino. Él tenía que seguir con lo que él iba a hacer o llegar donde él iba a llegar. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastéis de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. He titulado este mensaje, no pases de largo, ve y haz tú lo mismo. Padre, gracias por tu palabra. Ella es buena, ella trae un mensaje para nosotros como tu pueblo. Señor, no pasaremos de largo. Haremos nosotros lo mismo que hizo aquel samaritano, Padre. Gracias por tu palabra porque se predica sola. Bendice tu pueblo con entendimiento, con sabiduría, con un corazón dispuesto a ser transformado en su mente, en sus actitudes, en sus acciones, aún en la enseñanza que recibimos antes, que no fue con tu palabra, Padre. Desarraiga toda planta que tú no plantaste en nuestras vidas. Desarraiga, Señor, en el nombre de Jesús. Y úsanos como instrumento. Usa tu iglesia, Padre. Usa tu pueblo. Úsame a mí. Alguien diga, úsame a mí, Señor. Úsame para tener misericordia, para enseñar a otros qué es misericordia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos esta mañana. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, esta palabra se predica sola. El Señor me la dio esta madrugada. A las 2 de la mañana me desperté con el ciclo completo de descanso y me fui a estar con el Señor. Hace algún tiempo yo utilizo lentes para leer y esta madrugada todos los capítulos que leí los leí sin lente. Estaba a media luz y dije, Señor, ¿qué está ocurriendo?
estaba Dios queriéndome hablar con su palabra y era como si Él me la estuviera leyendo. Yo escuchaba mi voz, pero yo sentía que Dios me estaba leyendo la Biblia. Y comencé a tener entendimiento de muchas cosas. Esta es una historia, esto no es una parábola. Esto aconteció. Y seguramente mucha gente en aquella época conoció lo que ocurrió con el samaritano en el camino. Y Jesús lo usó para enseñarle, porque dice la Biblia que un intérprete de la ley, y para aquella época un intérprete de la ley era como un abogado. Alguien que conocía, como el abogado no nos podemos presentar a una audiencia, ni presentar una demanda sin tener los artículos de la ley como conocimiento, tal vez no de memoria. Algunos versículos no los conocemos de memoria, pero yo no me conozco ni un artículo de la ley, de los códigos, ni de la familia, ni de lo penal, ni de lo civil. No lo conozco de memoria, pero yo tengo que tener conocimiento para presentarme ante la autoridad. ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿Dónde está basado? Así que este intérprete de la ley en aquella época conocía y sabía lo que la ley decía. Jesús fue juzgado por los fariseos, por los escribas, por la religión y los religiosos de aquella época, porque ellos se conocían la ley. Ellos sabían qué decía la ley y ellos la interpretaban a su manera. ¿Alguien está aquí? Entonces Él vino con mucho conocimiento delante del Señor. Él vino tratando de interpretar al Señor. Él vino tratando de causarle un impacto al Señor y le hizo preguntas al Señor, que el Señor respondió con la historia real de un hecho que había acontecido en aquellos días. ¿Alguien está aquí? Entonces, la Biblia lo dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque recuerda que Jesús trajo las buenas nuevas de salvación. Jesús trajo el evangelio. Jesús trajo la verdad. Amén. Jesús trajo el amor del Padre manifestado. Aleluya. Para eso se encarnó el Verbo. La voluntad de Dios se hizo carne, habitó entre los hombres y fue manifestado su amor. Fue manifestado su gracia. Usted diga amén, aleluya. ¿Sabe qué? El amor de Dios, inmensurable, incomparable, no tiene límites. Aleluya. Así como las misericordias son nuevas cada mañana. Dice que son desde la eternidad hasta la eternidad. No hay un espacio de tiempo sin misericordia. Alguien diga aleluya. Por esa misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Por esa misericordia. No porque somos buenos ni porque somos mejores, porque sobrevivimos a muchos que han muerto o a muchos que tienen condiciones que no son como las nuestras, sino ha sido su misericordia. Así que Jesús trae esta palabra y Él enseñándole a ellos, ese intérprete de la ley, abogado sabelotodo, se paró y dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y yo dije: qué tremendo que Jesús tiene una respuesta. Jesús tiene una enseñanza. Jesús tiene una historia real para contestarnos a cada uno de nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Jesús la tiene. Jesús la tuvo para este hombre y Jesús la tiene para nosotros. Pregúntele al Señor qué usted tiene que hacer y el Señor le responderá. Pregúntele al Señor qué está pasando con su vida y el Señor le responderá. Pregúntele cómo se rompen las maldiciones y el Señor le responderá. Pregúntele por qué hay tropiezos en su vida espiritual. Pregúntele por qué hay vacíos en su vida espiritual y el Señor le responderá. ¿Por qué no hay pasión? Yo dije: a mí no se me ha acabado la pasión. Y esa pasión hace que lo demás sea importante, lo que Dios quiere.
Que tenga una buena relación con mi esposo, aunque no seamos iguales, aunque no pensemos iguales. Que tenga una buena relación con todos ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si un día yo siento que la pasión está desapareciendo, yo tengo que preguntarle, Señor, ¿qué pasó? Y sé que Él no es el culpable. Él tendrá una respuesta para mí. No deje que llegue el tiempo difícil sin preguntarle al Señor. Lo que usted quiera puede hacerlo. Ahí estaba Jesús y esos intérpretes de la ley le preguntaban. Aunque este no sea el centro del mensaje, yo quiero tomar la oportunidad para decirle, pregúntele al Señor. ¿Por qué si venimos a alabar al Señor? ¿Por qué hay amargura en nuestra vida todavía? ¿Por qué si el Espíritu Santo está en nosotros? El viernes prediqué, para los que no vienen los viernes, el viernes prediqué y hablé de que orando al Señor le dije que yo quería tener una vida llena de Él, llena de propósito. Y el Señor me llevó, así como Él sabe llevarme, me llevó en la Escritura a ver esa vasija llena de aceite y esa viuda que tenía 2 hijos y que venían los acreedores a llevárselo. Y el Señor me mostró cómo esta mujer fue una mujer dispuesta a que sus vasijas estuvieran llenas, aún sin saber que de eso iba a vivir. Y que con eso iba a pagar las deudas. Hay gente que no sabe que solo un paso de obediencia, que solo una responsabilidad con Dios te hará que tú puedas pagar las deudas, te hará que tú puedas vivir de lo que Dios tiene para ti. Pero muchas veces luchamos con nuestra fuerza. Y créame que yo me fui bendecida el viernes con esa palabra. Porque el Señor quiere bendecirnos. Ahí estaba, esa mujer clamó por su necesidad. Se lo perdió, eso lo prediqué el viernes. No voy, tengo que seguir con el intérprete de la ley. Con aquel que vino a preguntarle a Jesús. Por eso sale la historia. Por eso Jesús le cuenta, espérate que te voy a contar. Porque el Señor, el intérprete, de la ley, le dice al Señor, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Porque como se las sabían todas, ya creía que estaban bien. Pero el Señor trajo la relación de Dios con el hombre, estableció el reino. Y el reino de Dios es un reino de relaciones. Tú con Dios. Por eso yo no puedo hacer que ustedes se salven, aunque yo les pueda dirigir. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Tu relación tiene que ser con Dios y la palabra. Yo estoy aquí animándole cada día. Le digo, mi pasión no ha muerto, ni siquiera se ha dormido. Yo estoy apasionada por Dios. Por eso puedo tener buenas relaciones con las personas. Porque yo nunca pienso que Dios es responsable de lo que me pase. Si algo me puede estar pasando, es porque me metí en un lío. Un día prediqué y vino como rema que nunca se me olvida. Hay desiertos te mete, pero hay desiertos donde cada uno de nosotros se mete, que Dios no nos mandó. Y después, ¿cómo vamos a decirle al Señor, por dónde tú estás? Él está en su trono. Él tiene control de todas las cosas. Pero Él dice, bueno, si tú te quieres meter en eso, si tú quieres hacer eso, si tú quieres hacer lo que te da la gana, pues recibe lo tuyo. Y nos parece que Dios sea duro cuando hace y dice eso. Pero ese es el Dios que yo he conocido. Él me dice, si tú no me dejas, yo no te voy a dejar. Pero si tú me tienes livianamente, pues livianamente me vas a conocer. ¿Está aquí? Entonces yo puedo estar aquí todos los cultos haciendo esto. Para esto Él me ungió. Para esto Él me llenó. Aleluya. Alguien diga amén. Se pusieron serios. No hay amén. Diga amén. Diga gloria a Dios. Yo no estoy diciendo nada fuera de orden. Ni siquiera estoy diciendo, como dicen algunos, cosas carnales. Estoy diciendo cosas espirituales. Yo puedo estar aquí toda la vida motivándole, siendo ejemplo. Las pruebas son para pasarlas. Si tú la atraviesas confiando en Dios, mira, el tiempo va a pasar rápido. Pero si tú te estacionas, pues la prueba se queda ahí. O viene otra más difícil. Pero cada uno tendrá que tener una relación con Dios. Cada uno tendrá que preguntarle al Señor. Estos intérpretes lo hacían para traer
al Señor como para probarlo, dice la Escritura, como para traer un fastidio, pero el Señor le respondió. El Señor va a responder. Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? Porque si se la saben, a ver, ¿qué dice? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué respondió el Señor? Dele un aplauso al Rey, Él vive. Y a su nombre, déselo fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él está aquí. Él está aquí para sanar. Él está aquí para liberar. Él está aquí para transformar. Él está aquí, diga, Él está aquí. Que su poder se manifieste. Que su poder se manifieste en nuestras vidas. Aleluya. Que se manifieste en esta iglesia. Que se manifieste en nuestras casas mientras estamos aquí, en nuestra familia, que sean liberados los territorios que Dios tiene para nosotros. Aleluya, que la gloria de Dios descienda. Oh, Rabacanda, Rabaquía. Alguien habla en otra lengua. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual. La alabanza es para el que Él vive. La alabanza es para el que vive. Entonces el Señor dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Se la sabía. Y él le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás, dijo Jesús al intérprete de la ley que se sabía la ley, que se sabía el texto, que se sabía el versículo. Pero él queriendo justificarse, imagínense que él fue que se metió en esta situación, porque queriendo justificarse, ¿sabe por qué? Porque no hacía lo que sabía. Dice que seremos llamados a cuenta nosotros, porque a quien más se le da, más se le demandará. Amén. No les terminé de decir la historia, porque me fui con el otro testimonio, de que después que pasé el 20%, dije que al que más se le da, más se le demandará. No se trata de plata, se trata de conocimiento. Dios te va a dar sabiduría para traer las riquezas a tu vida. Dios te va a dar sabiduría. Déjenme este espacio para yo decirle esto. Y después que pasé un par de años, diga conmigo, un par de años, dando el 20%, Dios nunca retrocede. Y Dios nunca quiere que el hombre retroceda. Dice que ahora yo voy a volver a dar el 10% porque ya fue bastante. Hay gente así. Dice que es que ya le di al Señor para el comedor 2 años. Pues era tiempo para que le dieras más. No para que no le dieras. Aleluya. Esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Alguien diga, sí, esto es para mí. Porque yo no voy a dejar de darle a Dios después que Él me ha bendecido. ¿Cómo ahora yo voy a convertirme en una persona de mezquino corazón viendo su gracia? Viendo su favor, conociéndole que Él es el dueño del oro y la plata, que todo lo que existe le pertenece, que Él nos dio aliento de vida, por eso vivimos, por eso respiramos, que Él no nos cobra al respirar. Ahora yo voy a sacar cuenta, ahora yo voy a tomar otros compromisos que no sea Dios. Bueno, y pasaron un par de años y luego el Señor me dijo, es tiempo de crecer. Y yo dije, ¿de nuevo? Ya usted sabe cuando Dios dice de algo, ¿no? Los entendidos entenderán. Tiempo de orar, tiempo de ayunar. Dios sabe hablarnos que nosotros podemos entender. Así que llegó el tiempo y yo le dije, Señor. Y el Señor me dijo, sí, yo te voy a llevar hasta que tú puedas dar todo y vivir de las ganancias. Y yo dije, bueno, sigamos. Y yo estoy en el 30%. Pero ya yo siento el mover. Ya yo siento el mover. Ya yo siento el mover. Y no tengo, mire, le voy a decir esto como un secreto. Después esto lo van a editar. No quiero que esto salga en YouTube. No tengo miedo a darle a Dios el 30%. No tengo lucha para dárselo. Ya no. Entré en una etapa donde yo dependo de Dios.
Yo no me pongo brava si alguien no me da. Le voy a decir esto. Yo no me pongo brava si alguien no me paga. Tengo la revelación que si solo le presto a los que me pagan, nada hago. Porque dependo de Dios. Ahora usted no me venga a pedir prestado, que no le voy a prestar hoy. Di que la pastora no se pone brava si no le pagan, vamos a pedirle. Y al final tengo una fila. Vaya a creerle a Dios. Amén. No le voy a prestar a ninguno de ustedes. Porque la Biblia dice que prestaríamos y no que pediríamos prestado. Cuando usted camina en ese nivel, entonces yo puedo creer que usted está dando fruto. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Él vive o no vive? Esto es entrenamiento para que usted sea un líder, para que usted gobierne, para que usted reine. Reine sobre la pobreza, reine sobre la necesidad. Usted triunfe sobre la escasez. Usted pueda vivir glorificando y testificando el nombre del Señor. Diga, estoy en un entrenamiento. Voy a salir de la condición en que estoy. Así que yo estoy preparándome para entrar en el cuarto nivel del 40%. Entonces, si mucho se da, si mucho Dios nos da, mucho Dios nos demandará. Escuché el testimonio, yo lo dije aquí, no sé cuántas veces, pero lo puedo volver a decir, de los fabricantes de jugo de uva Welch. Ellos salieron a las misiones porque sintieron el llamado de Dios. Son varios hermanos, no sé cuántos fueron a las misiones, pero en las misiones sintieron que no cumplían el propósito de hacer, de ir más allá. Y un día regresaron a sus fábricas y se sentaron como familia, como hermanos, y decidieron que de la fabricación de los jugos Welch saldría el 90% para las misiones. Y hace muchísimos años que yo oí este testimonio y hace muchísimos años que ellos viven con el 10%. Imagínense cuántos millones será el 10% y cuántas misiones fueron bendecidas y han sido bendecidas por la decisión de alguien que le creyó a Dios. Dios no dejará sin recompensa a su pueblo. Dele un aplauso fuerte. El hombre intérprete de la ley, conocedor de las escrituras, tal vez escribiente, tal vez la leía todos los días o todas las semanas en el templo, los sábados, ahí estaba Jesús. Este hombre quiso justificarse, aun cuando Jesús no le estaba diciendo nada. Dice el verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabe lo que él dio a entender? No sé. Sé quién es Dios, pero no sé quién es mi prójimo. Y el Señor entonces le narra la historia del hecho ocurrido. Y dice, un hombre descendía de Jerusalén. ¿De dónde venía el hombre? A Jericó. Dice que este camino era extremadamente peligroso. Nosotros lo hicimos en transporte, en bus, porque ahora hay carreteras. En aquella época no había este tipo de transporte, ni había carreteras, había caminos. Caminos en un desierto. Amén. Seguramente transitaban muchas personas por allí, pero este hombre fue atracado por ladrones. Amén. Dice que cayó en manos de ladrones, dice nuestro texto, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Parece que esas heridas fueron de gravedad. Parece que él necesitó ayuda. Parece que él necesitaba asistencia. ¿Alguien está aquí?
Parece que él necesitaba que alguien tuviera misericordia. Dígale: Señor, háblame en esta mañana, porque seguramente alguien está necesitando que yo tenga misericordia. Amén. No hay mucho amén porque me gusta oír su amén. Me gusta oírlo participar. Yo los veo. Desde aquí los veo. Pero me gusta oírlo. Amén. Porque esto es interactuar. Yo estoy hablando y usted también. Gloria a Dios. Aleluya. El hombre necesitaba que alguien tuviera misericordia. Pero dice que 2 pasaron de largo. Por eso el mensaje es: no pases de largo. Por eso que el mensaje es, o dice como título: ve y haz tú lo mismo. Porque esa fue la respuesta de Jesús al final para este intérprete de la ley, que se justificó porque conociendo la palabra no la vivía. Aleluya. Porque conociendo lo que la ley decía, no la ponía por obra. Entonces, él se justifica y el Señor le cuenta o le vuelve a recordar el hecho que había acontecido. Descendía desde Jerusalén a Jericó. Y como fue herido gravemente, necesitó la ayuda. Y dice el verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y los sacerdotes eran los que hacían los servicios en el templo. Ellos venían de Jerusalén. Habían pasado una semana ya. Podríamos decir que tal vez estaban cansados. Diga aleluya. Podríamos decir que estaban seguros, apurados a llegar a casa, como a veces salimos del culto. Seguramente podríamos decir que tendría hambre. Quiero llegar a casa para comer, como yo ayer, ¿verdad? Llegar a casa para comer. Hay gente que dice que ni nadie me hable en el camino, ni nadie me pare, que ni que venga una carrera para el aeropuerto, dicen los que manejan taxi, porque yo voy para mi casa. Pero en esta historia pasó un sacerdote. Era una persona importante en el templo. Era alguien que conocía la ley. Era alguien que sabía que debía tener misericordia. Diga aleluya, diga gloria a Dios. Era alguien que se había preparado. ¿Sabe? Los sacerdotes en Israel, el hombre que hace la función de sacerdote es un hombre que se entrena, se prepara, es instruido con la palabra para hacer la obra del Señor, para hacer los servicios. Pero ¿sabe qué había ocurrido? El Señor me decía, esto se había convertido en religión. Y cuando el hombre se le convierte la vida en religión, deja de importarle el resto del mundo. Se olvida de la misericordia que debe tener. Cuando nosotros nos convertimos en religiosos, nos olvidamos que afuera hay almas perdidas, que hay gente borracha, que hay, mire, se están preparando 100 comidas afuera para los indigentes. Y yo alabé a Dios esta madrugada cuando me daba este mensaje, porque Dios no quiere que pasemos de largo. Dios quiere que tengamos misericordia, como Él tuvo misericordia de nosotros. Dios a mí no me recogió cuando yo estaba bien, me recogió cuando yo estaba perdida. Dios no me recogió cuando yo sabía que era diezmo para traerlo a la iglesia. Dios no me recogió cuando yo me sabía vestir. Dios me recogió cuando yo era inmunda. Cuando mi vestido era inmundo. Cuando mi corazón era inmundo. Cuando tenía pensamientos de mal y no de bien. Así me recogió Dios. Así me rescató el Señor del lodo cenagoso. ¿Sabe para qué? Para que no nos olvidemos de la misericordia. A ellos no les molesta mi voz. ¿Sabe que en muchos lugares que voy, cuando comienzo, me bajan el volumen, pero después me lo suben? Cuando comienza a fluir. Esta es la voz. Este es el resultado de predicar y de servir al Señor con toda mi fuerza. No podría cambiar después de este tiempo. Esto no. Otras cosas sí, pero esto no. Entonces, Dios nos rescató. Tal vez éramos los heridos en el camino, aleluya.
Tal vez éramos los que estábamos sangrando ahí en el camino. Estábamos en un camino como de Jerusalén a Jericó, peligrosísimo, un camino de muerte. Estamos en un camino de muerte. Estamos heridos, adoloridos, golpeados, con ganas de llorar nada más porque nos miraran. Ahora Dios nos ha hecho valientes, fuertes, esforzados. Aleluya. Ahora tenemos una vida diferente y quiero decirle en esta mañana, porque Jesús no pasó de largo. Jesús fue movido a misericordia por todos los hombres, por la raza humana. Jesús nos miró con ojos de amor. Jesús nos miró, aleluya. Jesús nos rescató. Él sabía lo que él le estaba diciendo a ese intérprete de la ley, conocedor de ella, pero no hacedor de la palabra. Si usted viene aquí, mire, si usted está oyendo la palabra, ya usted tiene responsabilidad. No piense que es librado de responsabilidad porque usted dice que usted nada más viene a oír. Tenemos que ser hacedores de la palabra. No podemos justificarnos a nosotros mismos. El intérprete de la ley se justificó a él mismo. El Señor no le dijo, ¿tú lo haces o no? El Señor le dijo, haga eso y vivirás. Pero él, justificándose a él mismo, le preguntó al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le narra la historia y pasa de largo el sacerdote. Pero la segunda persona también pasa de largo. Era un levita. También había sido entrenado para hacer todos los servicios en la casa de Dios, en el templo. Había sido entrenado tal vez para recibir a las ofrendas, los animales, para prender el incienso en el templo. ¿Alguien está aquí en esta hora? Había sido entrenado para lavar los animales. Había lavatorio fuera del templo. Todo estaba preparado para que la religiosidad permaneciera. Dios lo había establecido, la ley, no para excusar al hombre, sino para mostrar al hombre cómo estaba. La ley para eso se dio, para que el hombre reconociera que había pecado. Lea el libro de la carta a los romanos, ahí habla para qué se establece la ley. Dios no estableció la ley para tapar el pecado del hombre. Alguien diga amén, sino para que el hombre fuera confrontado con su pecado. Y este levita fue entrenado. Porque si eres entrenado para servir a Dios, eres entrenado para hacer lo bueno. Y él había sido entrenado, él había sido preparado. Él pertenecía a la tribu de Leví. Eran los servidores del templo. Aleluya. Pero él también pasó de largo. Vio al hombre moribundo en el camino y pasó. Siguió de largo. La palabra para la iglesia en este tiempo, Cristo está por venir, pero la palabra para nosotros es que no podemos ver a la gente perdida, a la gente herida, a la gente muriéndose y pasar de largo. Tenemos una responsabilidad. Nosotros hemos sido entrenados para saber lo que es misericordia. ¿Cómo? Porque Dios la tuvo contigo, Dios la tuvo conmigo. Mire, haciendo mal no hemos sido destruidos. Su misericordia nos ha cubierto. ¿Y qué misericordia, pastora? Es no darle a cada uno lo que le corresponde. Aleluya. Entonces, aleluya. Diga, tendremos misericordia. Nos acordaremos de los que quedaron fuera. Debe haber aquí ministerio para rescatar a los borrachos. ¿Cuánta gente borracha hubo aquí? La gente dice, no, yo no quiero que me pregunten eso. La pastora nunca me ha preguntado. Pero ¿cuántos borrachos? ¿Cuántas? Bueno, allá faltan, allá quedaron más. ¿Cuánta gente perdida? Porque yo estaba perdida, yo lo declaro. ¿Cómo me rescató el Señor? Ay, santica, ya bien vestidita, no, inmunda, perdida, sin respeto a lo que debía respetar. Por eso yo me he visto de patria ahora, porque antes, ¿qué patria yo respetaba? Todo el que sale a emborracharse, todo el que sale a pecar y trae maldición a la patria, ¿qué patria va a honrar?
Por eso les prediqué el otro día de los desfiles, el 3 de noviembre. Era 3 de noviembre, 4 de noviembre. Hablamos de la honra, porque no podemos nosotros honrar a la patria si no honramos a los padres, a las madres, a los pastores, a la palabra de Dios, a la autoridad que Dios ha establecido. Entonces, así sin valores trasroscados por causa del pecado, así me rescató el Señor. Aleluya. Entonces yo creo que hay un ministerio, como el ministerio de Mefibosé. Me gusta ese nombre, porque, ¿sabe? Mefibosé fue rescatado por los criados de David. Él los envió a buscar el hombre que tenía promesa. Y así Dios llama a la iglesia que se levanta en ministerio, porque tenemos la experiencia por nuestra propia vida de lo que es misericordia. Porque estando perdido Dios nos rescató. Porque estando en una cárcel Dios nos visitó. Porque estando en un hospital alguien llegó. Porque estando en una esquina, yo le dije que un día yo estaba en un juego de pelota, parece ya inofensivo, pero comencé a oír una alabanza allá al otro lado. Y yo dije a mi amiga, estaba con una muchacha, ella y yo, con 20 y tantos de años, con una vida por delante. Yo dije, estamos en el infierno. Y ella me miró y me dijo, estás loca, estamos en un juego. Y yo dije, es que allá está el cielo. Solo oí la alabanza, ni siquiera vi el grupo. Era en Santana y era un grupito de gente con una pandereta y con una cosa. Y yo dije, allá está el cielo y nosotros en el infierno. Pero había ese conocimiento de que yo necesitaba ser rescatada. Y un día fui rescatada. Pero no para olvidarme de los que están heridos en el camino. No para pasar de largo. No pase de largo, iglesia. Háblele a todo el que te encuentres en el camino. Atiende a la gente, al perdido. Yo dije, Señor, llénalos de unción los que van a llevar esa comida. Yo sé que le dan la comida, yo sé, pero hace unos días yo tuve este sentimiento. Yo dije, necesitarán un abrazo. Y escuché a Franklin el viernes que dijo, hay que abrazarlos. Como yo abrazo a esas mujeres en la cárcel. Quiero decirle, yo lo he dicho antes, sin ofender, cuando uno sale de allá huele a cárcel. Hay un olor particular, aunque ellas se bañen. Pero ese olor me llena de satisfacción de que pude hacer algo y no pasé de largo, importándome que tenía hambre, importándome que estaba cansada, que tenía una familia en la casa esperándome. Seguro esto fue el pensamiento del sacerdote, seguro esto fue el pensamiento del levita. Pero alguien se detuvo. Dígale al Señor, yo quiero ser de los que se detienen en el camino. Que no solo estoy pensando que ya cumplí en el culto, que ya fui a la religión, que ya me lavé de mis pecados y que puedo continuar mi vida como si nada. Tengo que detenerme por aquellos que están necesitando. Tengo que detenerme, alguien diga amén. Tengo que detenerme en el camino. Y le puedo decir en esta mañana, el camino nuestro es la vida que vivimos. El camino nuestro no es solo cuando vamos a la casa. El camino nuestro es la vida que vivimos. ¿Con quién hablamos? Podemos estar hablando con un herido. Podemos estar hablando con uno que está casi muerto. Podemos estar hablando con uno que tiene necesidad que alguien le atienda. Tal vez cuando usted llegó aquí estaba casi muerto. Pero ahora mire qué lindo se viste. Ahora usted puede levantar las manos. Tal vez antes no podía, estaba herido. Yo tengo testimonio de gente que he visto aquí que llegaron y era llorar y llorar y llorar. Y ahora ya no lloran tanto. El Señor les liberó. Les sanó las heridas. Aleluya. El Señor no pasó de largo. El Señor me liberó.
para acordarme que en el camino donde yo fui encontrada hay otros. Hay gente herida en el camino, necesitados en el camino. Hay borrachos tirados, hay mendigos, hay hambrientos. Dije, Señor, voy a abrazar a los niños de Darién. Dije, Señor, les voy a llevar comida. Un día en Tolé experimenté que nos quedó una bolsa de salchicha. Y un hermano me dijo, este puede ser nuestro jamón. Y yo dije, ¿cómo no se la voy a dar? Lamenté no tener más. Y dije, Dios mío, nos acordamos que tenemos jamón y a veces hasta se daña. Nos acordamos que hay gente que si no le compraron el jamón está ofendido. Nos acordamos. Y alguien me dijo un día, pero ellos no saben vivir así. Pero yo dije, pero nosotros podemos enseñarle algo mejor. Hace muchísimos años yo fui llamada por mi pastor en el 2010. Él estaba en Argentina, en una ciudad que se llama Rosario. Y yo estaba en la Isabela en mi casa. Y el obispo me dijo, pastora, Rosario, el apóstol quiere que coja un avión y se venga para Argentina, en la ciudad Rosario. Y yo dije, para Argentina, en la ciudad Rosario, yo estoy en Arraiján. Y me dijo, el apóstol quiere que usted coja un avión. El día de mañana sale un vuelo y su pianista, el hermano Javier, viene también en ese vuelo. Hablé con él y con la secretaria que ya estarán comprando los boletos. Y así fue el día siguiente. Con el permiso de mi esposo salí para Argentina, Rosario. Y cuando estábamos allá, nos habían hospedado con todos los gastos pagos a mis pastores, al obispo, al apóstol, a la pastora Dali y al equipo que él había llevado en un hotel lujosísimo. Y cuando yo llegué de madrugada, ya a la hora del desayuno, yo bajé a encontrarme con mis pastores. Y una de las pastoras del equipo me preguntó y me dijo, parece como demasiado. Había una fuente de frutas tan grande y tan linda que yo nunca había visto. Y había tantos platillos en el desayuno que yo que me como un huevito y un pedacito de pan y un queso. Y que cuando tomo avena ya no puedo comer más nada porque... Y yo dije tanta cosa. Y yo lo pensé y lo vi. Pero cuando recibí la pregunta yo dije, todo tiene su tiempo. Este es un tiempo diferente al que yo vivo en Arraiján. Todo tiene su tiempo. Este es otro nivel. Y qué bueno que Dios me lo permite vivir. Aunque yo no lo pueda tener todos los días. Yo no iba a decir que era un desperdicio. Por eso que yo sé que aunque allá en Darién, en Tolé, en la montaña donde Dios nos haya llevado y a donde Dios nos llevará, nosotros podemos enseñarle a la gente un nuevo tiempo, un tiempo que ellos no han vivido. Alguien diga amén. Enseñarle la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero dice la Biblia en el verso 33, pero un samaritano, diga conmigo un samaritano, que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Ahí estaba el herido sangrando. Ahí estaba el herido tal vez quejándose. Ahí estaba el herido golpeado, atracado por los ladrones. Dice la Biblia, cayó en manos de ladrones que le saquearon todo lo que tenía. El herido no tenía dinero. El herido no tenía ni vino ni aceite. Aleluya. El vino y el aceite lo tenemos nosotros. El vino y el aceite lo tenía el samaritano. El vino y el aceite lo tienen los que se detienen en el camino. Aleluya. Mire, y el Señor me mostraba cómo este samaritano, cómo Jesús le recordó a este que se justificó a sí mismo. Cuidado con los que se justifican a sí mismos, que conociendo la palabra no la ponen por obra. Porque esta fue una lección de vida. Esto no fue una parábola. No dice que es una parábola.
dice que es un hecho real, porque Jesús afirma y les enseña. Parece que le estuviera golpeando la cabeza al intérprete de la ley. ¿Sabe por qué? Porque era más posible que un judío ayudara a un samaritano, que un samaritano a un judío. Porque ellos no se llevaban entre sí. Y siempre los judíos estaban en mejor posición. Pero en este hecho, en esta historia, el que se detiene es un samaritano. Es alguien que no le importó que el judío era un creído, que no le importó que el judío no le hablara. Porque hay gente que dice: yo no le predico a mi vecino porque no me habla. Yo estoy segura que los judíos no andaban buscando a samaritanos para hablarle. ¿Lo dije bien? ¿Y por qué no hay reacción? Si yo lo dije bien, usted debe tener una reacción. Porque los judíos no estaban buscando a samaritanos, estaban esquivándolo. Porque esa fue una mezcla de judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia y tuvieron relaciones con los babilónicos. Y de allí nacieron esa raza que no era pura. Entonces se fueron a un lugar llamado Samaria y allí vivían. Así que los samaritanos eran tratados aparte, puesto a un lado. Pero el que viene de camino no es... Pasa el sacerdote de largo. Diga conmigo: pasa el sacerdote de largo. El que había sido instruido para tener misericordia. Pasa el levita de largo. El que había sido preparado para servir al Señor. Pasa de largo. Miran al hombre tirado en el camino. Pero viene un samaritano que los judíos no le hablan. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Y acercándose. Diga conmigo: hay que acercarse. Vendó sus heridas. Diga conmigo: hay que vendar las heridas. Echándole aceite y vino. Y por esto que le repetí o le dije anteriormente, que el samaritano llevaba aceite y vino, porque el hombre que estaba caído en el camino ya no tenía nada. Se le había robado. Eso lo llevaban los viajeros. ¿Está aquí? Se lo habían robado. Le habían saqueado todo. No le iban a dejar el aceite y el vino. Eso era importantísimo en aquella época. ¿Sabe? Usted y yo tenemos aceite y vino. Nosotros tenemos aceite y vino. Nosotros tenemos unción. Nosotros tenemos gozo. Eso es aceite y vino para detenernos en el camino. ¿Cómo voy a curar al herido? Aleluya. ¿Cómo voy a curar al herido? ¿Cómo voy a sanar las heridas del que está tirado? Con aceite y vino. Con la unción de Dios en nuestra vida y con el gozo que Él nos ha traído por habernos liberado, por habernos salvado. Y dice la palabra que echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, aleluya, lo cargó, lo tuvo que cargar. ¿Cómo se pone a una persona en una cabalgadura sin cargarlo? Dígale a su hermano que tiene al lado: habrá personas que hay que cargarlas. La gente dice: a mí nadie me cargó. Aleluya por usted. Pero habrá gente que hay que cargarlas. ¿Está aquí o se fueron? ¿Están aquí? Ya, antes que venga Cristo, para no decir que antes que nosotros partamos con el Señor, porque eso también va a llegarnos a todos. Usted tiene que detenerse por alguien en el camino. Usted tiene que usar lo que Dios le dio. Usted tiene que vendar las heridas de alguien. Usted tiene que poner ese aceite y ese vino. Usted tiene que montarlo, cargarlo, montarlo, ponerlo en su cabalgadura. Dice que lo llevó al mesón. Diga conmigo: lo llevó al mesón. Y cuidó de él. Eso significa que se quedó unos días con él. Se quedó ahí cuidándolo, limpiando las heridas. Se quedó con el necesitado, se quedó con el hambriento, se quedó con el desamparado, se quedó con aquel que estaba sufriendo. Alguien diga amén. Se quedó con él en el mesón. Otro día, al partir, después de algunos días, sacó 2 denarios, tuvo que invertir su dinero. La gente dice: a mí nadie me dio nada. Yo nunca podré decir eso.
No porque me dan porque soy pastora, pero yo creo que nosotros podemos ser parte de la inversión en una vida. Todo lo que usted tiene lo tiene solo, ¿no? ¿Quién se lo dio? Él está esperando que nosotros seamos como el samaritano. Los judíos no pudieron hacerlo, pero el samaritano lo hizo. Eso significa que sí se puede. Sí se puede. Y alguien que no era intérprete de la ley, y alguien que no era conocedor de la palabra, y alguien que no era perfecto, que ni era aceptado, pero lo hizo. Dice que Dios escogió a los necios del mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Y aquí está la historia. Ahí está Jesús frente al intérprete de la ley diciendo, ¿tú no te acuerdas que pasó el sacerdote, que pasó el levita, pero el samaritano hizo lo que tenía que hacer? Tú no sabes quién es tu prójimo, pues entonces tú tienes que aprender quién es tu prójimo de este samaritano. Denle un aplauso al Señor. Voy a terminar. Y como yo no quería que me pasara lo que le pasó a Jesús con el intérprete de la ley, yo busqué qué significa prójimo para que todos lo tengamos claro. Porque él sabía quién era Dios, pero no quién era su prójimo. Y de repente usted y yo no sabemos quién es nuestro prójimo. Amén. Persona considerada respecto de cualquier otro ser humano, en tanto sea parte de la humanidad. Amén. El prójimo no puede ser su perro. El prójimo no puede ser la vaca, el gatito que duerme en la cama. Dijo humanidad. Amén. Dijo persona. Entre los sinónimos de prójimo está próximo. Tu próximo. Y yo dije, cercano. ¿Está aquí? Semejante. Alguien que se parece a usted. Por eso dije, ¿cuántos fuimos liberados de alguna cosa? Hay gente semejante a nosotros, perdida, con dolor, con angustia, con ansiedad, con necesidad, con que no saben ni qué hacer. Gente queriendo quitarse la vida todos los días. Y gente quitándose la vida. Lo que pasa es que no somos estudiosos de esto. Pero la gente está queriendo matarse. Porque el diablo vino y los atormentó. Ahora nosotros le decimos al diablo, te vas, y el diablo se va. Hace algún tiempo tengo unos sobrinos grandes, hijos de mi hermano. Hace algún tiempo, como el año pasado, vino el más grande y me dijo, tía, quiero hablar con usted. Y yo le digo, dígame. Cuando un sobrino me dice, quiero hablar con usted, yo digo, esto es de Dios. Porque la gente que no está en Dios, quiere huirle a los que somos de Dios. Pero me dijo, tía, y vino a mi casa. Y yo le dije, venga, sobrino, para acá, vamos a hablar. Y me dijo, el diablo me está molestando. Y yo le dije, ¿sí? Y sí, me está molestando. Y es cuando me quedó solo y me contó el testimonio. Y me dijo, tía, yo estoy asustado. Y es un hombrón. Y yo dije, sí, sobrino, yo me imagino. Yo antes también me asustaba, pero ahora lo vamos a corretear. Me dijo, tía, yo pongo la alabanza y pongo la televisión Osana y se va. Y yo le dije, bueno, tiene que permanecer en eso. Y oramos y reprendimos y echamos fuera y declaramos. Y un día me lo volví a encontrar y me dijo, tía, desde aquel día nunca más. Dele un aplauso al Señor. Gente que si el diablo se le monta un ratito se quieren matar. Gente que está en necesidad, que nosotros no sabemos. Que el diablo viene a hablarle, a decirle que no sirven. Imagínense. Si Dios a los vil y a los menospreciados Él escoge. No podemos perder las almas por estar pensando que queremos llegar rápido a casa. Que tenemos cosas que hacer, ropa sucia que lavar. Y los vecinos están cercanos. Son prójimos. Son semejantes. El chinito de la tienda. Llegué a comprar pescado ayer y estaba tan impregnado el olor a tabaco, a cigarrillo, que no me pude quedar callada. Pero dije, ¿cómo voy a venir aquí? No, yo llegué y dije, Dios mío, dame sabiduría en un segundo. Y le dije, ay, ¿sabe que el cigarrillo hace daño?
Dice, quedaron mirando los dos hombres y uno prestó más atención que el otro. Le prediqué mientras que y le dije, porque yo fui liberada, te puedo predicar. Y mírame. Y el hombre me miró de arriba abajo. Y le dije, soy una mujer de Dios ahora, pero antes no. Y sé que eso te puede matar. Y sabe que Dios me liberó también de eso. Y el hombre me quiso prestar más atención. Abra su boca y dígale a la gente de dónde Dios le sacó. Cuente su testimonio. Diga que Dios es fiel. Iba con hambre, pero había un herido en el camino. Había un necesitado en el camino. Cuente las maravillas de Dios. Los que manejan taxi, háblenle. El pastor se convirtió en el mayor ganador de almas en su taxi. No como pastor, sino como un hombre que había sido rescatado en el camino. Si Dios hizo con nosotros misericordia, nosotros podremos hacer misericordia con los demás. Pero no esté pensando nada más en su problema. Su problema está en las manos de Dios y usted es de Dios. Su necesidad está en las manos de Dios y usted es de Dios. Su angustia está en las manos de Dios. Dice el Señor, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de mí. Dios tiene en sus manos tu vida, tus hijos, tu casa, tu necesidad. Ocúpate de los que están en el camino. Ocúpate del necesitado. Ocúpate del vecino. Ocúpate del cercano. Mire, en el significado encontré vecino. Esto no lo estoy inventando yo. Vecino. ¿Sabe? Iban a robarle a la vecina. Todavía estamos hablando el miércoles. Me desaparecí en un ratito porque el pastor predicó. Y me fui por donde la vecina. Y le dije, vecina. Y me dijo, espérese, entre. Y yo entré y me senté. Yo dije, está el culto allá. Y yo oía que el pastor estaba predicando, ¿no? Pero yo dije, estoy en medio del culto, estoy donde la vecina, sentada. ¿Sabe? Quiero decirle que ella es nuestro prójimo. Y la volví a abrazar y le volví a decir que Dios la guardó. Y quiere hacer negocio conmigo, con la casa. Y me dijo, yo quiero que usted me la compre, vecina. Y yo dije, bueno, haremos la voluntad de Dios. Pero lo que sí sé que el hecho se dio para que yo me acordara que la vecina está aquí. Gloria a Dios. Entonces, sinónimos de prójimo, porque no debemos ser como este intérprete que dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El cercano, el semejante, el vecino. También se usan sinónimos en relación a contextos morales. Amén. Entonces, cada hombre puede convertirse en prójimo de cualquier persona que pase necesidad. Anótelo en algún lugar. Siempre y cuando en el corazón haya compasión, es decir, la capacidad de sufrir con el otro. Que Dios nos dé esa misericordia que necesitamos para sufrir con el otro, para acordarnos del otro. Invirtió su dinero, los dio los 2 denarios al mesonero y le dijo, cuídamelo. ¿Sabe qué? Se hizo con él. ¿Qué dijo? De un extraño. Cuídamelo. Cuídamelo. O sea, le dio los 2 denarios y le dijo, me hago responsable, cuídamelo. Oiga esto, aquí está en su Biblia. Y todo lo que gaste de más, o sea, no importa, yo te lo pagaré cuando se comprometió a regresar. A regresar a pagar, porque cuando él iba a regresar lo que iba a ver era una deuda que él tenía que cumplir, un pago que él tenía que hacer. Aleluya. ¿Vive o no vive? Vive. Dijo Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo
Porque Jesús invirtió la pregunta. Con la historia le mostró quién es el prójimo. ¿Alguien está aquí? Y señaló que quién de los tres era el prójimo del que cayó en manos de ladrones. Y él dijo, y nosotros también podremos decirlo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tanto saber la Escritura si no la vivimos? ¿Qué tanto hablar de lo que Dios dijo si nosotros no lo hacemos? Póngase de pie en esta mañana. Para eso hemos sido llamados. Para eso conocemos la misericordia. Gracias, Padre.